Familia querida, bienvenidos, bienvenidas desde cualquier lugar del mundo, desde donde estén viendo Osana en línea. Queremos con todo el corazón decirles bienvenido, les felicito por sacar tiempo para hacer parte de esta gran familia que se está conectando en esta hora para que juntos podamos acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Gracias por conectarse y de verdad les felicito porque es un buen momento. El mejor momento de nuestra vida es cuando nosotros decidimos venir a la presencia del Señor. Y tenemos que iniciar un tiempo como este dando gracias. Mire, a veces nos volvemos un poco, no sé si es que nos acostumbramos a tener las cosas que a veces ignoramos detalles importantísimos por los cuales nosotros debemos darle gracias a Dios. En alguna ocasión, creo que lo comenté alguna vez, pero si no, se lo recuerdo. Yo viajé a otro país y estando en una ciudad, saben, para mí era fácil lavarme las manos en cualquier lugar. En el avión podía abrir allí la llave, la canilla, la pluma, no sé cómo se le dice en tu país, pero yo abría, me lavaba las manos, iba al baño, me lavaba las manos. En cualquier lugar donde yo entraba, podía abrir el grifo y lavarme las manos con agua y con jabón. Es decir, ignoraba lo importante que es el agua. Cuando de pronto me llamó mi esposa y me dice, mira, se han llevado el agua de la casa, quitaron el agua. Eso ocurrió por equivocación de la empresa del agua. Habíamos pagado el agua, pero la quitaron por equivocación. Y saben, en ese momento me sentí tan mal de ver cómo nosotros tenemos a la mano la oportunidad de lavarnos las manos, de bañarnos, de tomar agua, siendo un elemento tan importante y a veces ni siquiera le damos gracias a Dios por el agua. A mí me encanta que mi mamá siempre está diciendo, le doy gracias a Dios porque puedo oír, porque puedo ver, por el aire que puedo respirar. Y en aquella ocasión, saben, yo tenía tan fácil acceso al agua que se me había olvidado decirle al Señor, gracias por esos detalles tan sencillos que a veces ignoramos y que a mi esposa y a mi hija le estaban haciendo falta en ese momento. Bueno, yo no sé cuáles son aquellos detalles que tú diariamente disfrutas, pero que se nos ha olvidado darle gracias a Dios. Y recuerden, lo menciono porque aún por los pequeños detalles como por los grandes, nosotros nos acercamos al Señor para agradecerle con todo el corazón. Así que teniendo un corazón de gratitud, vamos a comenzar Osana en línea, iglesia en casa y en familia. Vamos a adorar con un corazón bien agradecido con el Señor. Bienvenidos. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra.
levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Saben, familia querida, que hubo un momento en la historia de los Estados Unidos en que se podía hacer una oración, inclusive una lectura de la Biblia en las escuelas, en los colegios. Y ese momentito en el que se dedicaba el día al Señor durante muchísimo tiempo fue trascendental, porque eran como semillas que se iban poniendo en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y obviamente, ¿no? Semilla puesta en el corazón, semilla de la palabra del Señor. En algún momento eso tendrá su efecto. Lo cierto del caso es que quitaron la oración en las escuelas, en los colegios, y luego surgió nuevamente una ley en la que en algunos lugares ya está permitido que se haga una oración. Y claro, a nosotros nos han invitado a participar de reuniones de oración, no solamente en instituciones educativas, sino en lugares de encuentros públicos. Nos han invitado a celebrar el Día Nacional de la Oración. Pero hay un detalle en muchas de estas reuniones, no estoy diciendo que en todas, y de hecho quiero recordarles que a mí no me gusta ser crítico ni juzgar, pero sí hay un detalle en relación a estas cosas
que no sé, yo me siento un poco raro, porque dicen que todos los creyentes pueden asistir, participar de una reunión de oración y claro, invitan a mucha gente de diferentes creencias, religiones, dogmas, y se recomienda que se ore como cada uno quiera, que se ruegue al Dios en el que cada uno cree, pero que no se mencione el nombre, sino que sencillamente se diga la oración, pero no se debe decir a quién va dirigida la oración. Entonces, bueno, eso la verdad es que a mí me pone un poco, en lo personal no me gusta, me siento como, se dice allá en mi país, pescando en río revuelto, es decir, es raro, es decir, yo quiero hablar un poquitito de eso hoy y como lo mencioné en nuestra reflexión anterior, quiero hacer, no sé, 2, 3, 4 reflexiones en relación a la oración, porque me parece definitivamente que si hay un regalo maravilloso de Dios para cada uno de nosotros, su creación es que nos permita acercarnos a Él a través de la oración. Solo que me preocupa este tipo de reuniones donde tú puedes orar a quien tú quieras, pero no mencionar el nombre de Dios. Incluso en los Estados Unidos, por causa de un milagro, se estableció una fiesta conocida como el Thanksgiving o la celebración de acción de gracias, en donde se da honor o se debía dar honor como al principio a nuestro Señor Jesucristo por causa de un milagro de provisión, un milagro que hubo en la historia en relación al obrar de nuestro Señor en la vida de unos inmigrantes que llegaron a este país. Entonces, claro, la historia es muy bonita, la celebración es muy bonita y saben, hay gente que efectivamente cuando llega este día de dar gracias, se reúnen, comen pavo, otros comen pollo, otros comen todo lo que quieren comer y dan gracias, pero no dan gracias a Dios dignamente. Y lo digo porque nosotros, los que hemos decidido creer en Dios, debemos tomar en cuenta varias cosas. Básicamente porque hablar con Dios, la oración, recuerden que no es una serie de repeticiones y enseguida voy a hablar un poquitito de eso. La oración es hablar con Dios. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hablar con Dios es mucho más que una conversación y de eso se trata la reflexión en este momento. Primero porque efectivamente orar sí es hablar con Dios. Con Dios, con Dios. Y saben, si hay algo que dice el Señor en su palabra, es que el nombre de Dios es santo. El nombre del Señor merece mucho respeto. Y lo que eso significa es que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Lo digo porque lo he escuchado no sé cuántas veces en tantos lugares, hablando con amigos, amigas, que dicen cosas como esta. Bueno, el de arriba sabe, el propio, Chuchito, el bacán, es decir, recordemos que orar sí es hablar con Dios, y eso hace que nuestras conversaciones con nuestro Señor deban ser muy respetuosas. Aún para los judíos, decir el nombre de Dios era un tremendo desafío por lo reverente, por lo respetuoso que debe ser mi acercamiento al Señor. Entonces, la primera gran cosa que yo quiero recomendarles, que recordemos, que quede bien clarito allí puesto en lo más profundo de nuestro corazón,
familia querida, es que efectivamente nosotros no nos acercamos al Señor de manera religiosa, sino de manera familiar. Hemos entendido que la oración no es una serie de repeticiones, sino que efectivamente es una conversación, pero es una conversación con Dios, y eso hace que nuestra conversación con Él sea respetuosa. Así que si de alguna manera tú te has referido a Dios de esa manera como lo acabo de mencionar, tengamos cuidado y recordemos siempre que es a nuestro Dios a quien nos estamos acercando. En segundo lugar, no debemos olvidar que es una conversación original. Es decir, Dios sabe exactamente cómo soy yo, sabe lo que pienso, sabe lo que siento, conoce mis necesidades. O sea, Dios nos conoce, entonces yo no necesito disfrazarme de religioso e intentar engañar a Dios. No, yo me acerco al Señor tal como yo soy, le hablo tal como yo soy, pero con mucho respeto. Yo no necesito tener allí una lista de oraciones o de rezos que otros escribieron para entonces leerlo yo o repetirlo yo. Recuerden que no se trata de una vana repetición, sino de una conversación original. Señor amado, aquí vengo delante de ti, tú sabes cómo soy. Señor, vengo porque quiero conocerte. Porque saben, cuando yo comienzo a imitar como oran los demás, termino confundido. Mire, una de las cosas que a mí me pasó cuando entendí la diferencia entre, por ejemplo, repetir 1000 veces Jesús, o la diferencia entre tener una oración, algo escrito de alguien más, es como si yo me le acercara al ser amado, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, a la mamá, con una poesía, ¿verdad? Mi esposa sabe cómo soy yo. Y si yo vengo diciéndole palabras extrañas, ella va a decir, pero tan raro, ¿verdad? Él no habla de esa manera. Bueno, Dios exactamente sabe cómo es mi personalidad. Y Él sabe que yo puedo acercarme a Él tal como yo soy, sin necesidad de disfrazarme con algo que alguien más escribió. La poesía que hace sonreír a Dios, la poesía que llega al corazón del Señor, es la poesía que nace de lo más profundo de nuestro ser. Yo veía las personas en el lugar donde yo comencé a asistir, haciendo oraciones muy bonitas. Ahora, ellos llevaban años y hablaban Dios del universo, de la creación que cabalga sobre, o sea, me sorprendían. Y cuando yo pretendía orar, quería hablar con Dios como ellos hablaban. Y yo sospecho que el Señor desde el cielo me miraba de esta manera y decía, ay, Carlos Fernando, no entiendo por qué estás usando las palabras de otras personas cuando yo mismo puedo expresarle al Señor tal y como yo soy mis necesidades. No necesitas hablar como alguien habla. No necesitas usar las palabras que yo uso. Sencillamente acércate al Señor y si no tienes mucho que decirle, entonces dile, Señor, aquí estoy. Muy respetuosamente, no tengo mucho que decirte, pero sí tengo muchos deseos de conocerte. Y si hasta allí te llega la oración, entonces detente de esa manera. Lo otro, familia querida, es que nosotros debemos recordar que nuestras conversaciones con Dios, aparte de ser respetuosas, aparte de que tienen que ser originales, muy respetuosas, pero originales. Recuerden, yo no necesito disfrazarme de un ser ultra mega espiritual, porque Dios me conoce. Es preferible sentarme en una silla, o si me gusta hacerlo caminando,
y hablarle al Señor tal como yo soy, pero acercándome a Él muy respetuosamente. Y saben, lo último que les quiero decir es que nuestras conversaciones con Dios tienen que ser conversaciones muy cercanas, muy dependientes de Dios, que ha sido una palabra que siempre he usado, especialmente cuando nos referimos a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No funciona ser un creyente de lejos. Yo no me imagino nosotros teniendo algún problema dental y llamando a la oficina del odontólogo y diciéndole: doctor, ¿cómo le parece? Me duele una muela. ¿Usted me puede ayudar? Y que el doctor diga: bueno, señor Carlos, ¿cuál muela? Y yo: bueno, no sé, creo que es en el lado derecho. Una cita con el odontólogo no funciona ni telefónicamente ni de lejos. Yo tengo que acercarme, porque yo necesito acercarme para que él pueda identificar en dónde tengo el problema y pueda hacer el trabajo que él tenga que hacer. Lo menciono como un ejemplo porque a Dios se le conoce, se le comparte, se le conversa, pero cerca a Él. Nosotros necesitamos, familia querida, acercarnos a Dios porque Él es nuestro Dios, porque nosotros necesitamos acercarnos a Él y no tenemos que esperar una crisis, no tenemos que esperar un problema, no tenemos que esperar una situación difícil para acercarnos a Dios. Ustedes saben que los momentos más difíciles, por lo general, son los momentos en los que más buscamos a Dios. Ahora, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Dios, que cada vez que lo buscamos, lo encontramos. Y cuando lo encontramos, encontramos nuestras respuestas. Pero yo no tengo que esperar, tú no tienes que esperar que llegue una crisis para entonces venir y acercarte al Señor con todo el corazón. En el Valle de San Fernando, y quiero contar esta historia real para terminar nuestra reflexión de hoy, en el Valle de San Fernando, eso queda en Sacramento, California. En un área de ese valle había un promedio de 20,000 viviendas, 20,000 casas. Y había un grupo de personas en ese lugar diciéndole a la gente en la calle: es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de venir a Dios. Y la gente comenzó a menospreciar la invitación a acercarse al Señor. Tal vez como cuando tú le dices a algún miembro de la familia: mira, ¿por qué no me acompañas? Y vamos a ver una reflexión en YouTube de Osana en línea que nos ayuda para acercarnos al Señor. Y te dice: no, yo no necesito eso. Ora tú por mí que yo resuelvo. Yo sé que eso nos ha pasado. O tal vez le dices a un vecino o una vecina: te voy a reenviar un link de algo que tienes que ver, que tienes que escuchar, que te va a ayudar a acercar a Dios. Eso lo hacemos en este tiempo. Pero en aquella época, en el Valle de San Fernando, un grupo pequeño de personas se movió por donde pudo, animando a todo el que veían a que se acercaran a Dios, que era el tiempo. Y la gente se burlaba, y la gente menospreciaba, y la gente se reía, y la gente decía: no, yo tengo mi propia religión, allá tú con tus oraciones. Y saben, vino un terremoto y destruyó a un poco más de 15,000 viviendas. Saben, fue el momento más difícil conocido en la historia del Valle de San Fernando en Sacramento, California. Gracias a Dios hubo muchos heridos, pero no hubo muertos. Si no, el dolor hubiera sido mayor. Y fue el momento en que despertó a esta población para buscar genuinamente a Dios. Familia querida, ¿por qué esperar un momento difícil? ¿Por qué esperar el dolor para entonces venir respetuosamente al Señor? ¿Por qué seguir usando nombres extraños
cuando tenemos el regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó en una cruz por amor a nosotros. ¿Por qué referirnos a Él como un objeto o como una cosa o como un agüero, cuando su gran amor, el gran amor del Dios eterno, del Creador del universo, se nos está ofreciendo para que hoy, reverentemente, miren, maravilloso mi Dios, que nos acepta tal como nosotros somos? Vuelvo y digo, yo no tengo que parecerme a nadie, ni hablar como otros hablan, sino venir tal como yo soy a su presencia y seré recibido. Una de las grandes cosas que Dios hace cuando yo me acerco a Él es recibirme tal como soy, aceptarme tal como soy. Por eso vengo tal como soy, genuinamente, reverentemente a mi Señor, pero no tengo que esperar el dolor, la crisis, para entonces acercarme a Él. Ya regreso para que oremos juntos. Familia querida, vamos a acercarnos al Señor, pero en esta segunda reflexión en torno a lo que es hablar con Dios, tal como lo aprendimos la semana anterior, en la reflexión anterior, tal como lo estamos aprendiendo hoy, yo quisiera que ustedes no se olvidaran de esta verdad. Y es que la oración es un regalo maravilloso que Dios nos está dando para que podamos acercarnos a Él. Orar sí es hablar con Dios. Orar sí es conversar con Dios. Con Dios. Por eso tenemos que ser muy respetuosos. Pero también no olvidemos que debemos ser originales. No tenemos que disfrazarnos de nadie ni de nada, porque el Señor nos conoce, sino acercarnos a Él tal como somos, pero acercarnos, porque no va a funcionar mi acercamiento a Dios o mi conversación con Dios desde lejos. Y especialmente no esperemos que llegue el dolor o la crisis o la adversidad para entonces decidir estar cerca al Señor. Familia querida, hablar con Dios es mucho más que una buena conversación. Es lo mejor que nos puede pasar en el momento que decidamos hacerlo. Así que yo quiero invitarles allí en casa, si pueden hacerlo, si están en la compañía de alguien, tómense de las manos. Si no sabes orar, no te preocupes. Igual no tienes que repetir lo que yo repita, porque a Dios le interesa que tú hables tal como tú hablas, de manera respetuosa. Si estás solo, yo entiendo, tan solo tómate de las manos. Si puedes, cierra los ojos, si no estás conduciendo, si no, mantén los ojos abiertos. Pero vamos a unirnos en este momento para acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos juntos. Señor amado, te damos gracias porque, Señor, qué alegría que podemos hablar contigo a través de la oración. Señor, queremos pedirte perdón si no hemos sido respetuosos al acercarnos a ti. Señor, si hemos usado de manera folclórica tu nombre, cuando hemos estado hablando de la necesidad que tú nos ayudes. Señor, venimos tal como somos porque tú nos aceptas, Señor, de la manera como venimos a ti, y tú te encargarás de hacer los cambios que tengas que hacer. Señor, te buscamos porque te necesitamos. Pero Señor, si alguno de mis amigos, de mis amigas, está pasando un momento difícil y por causa de esa crisis ha decidido acercarse a ti, Señor, que te encuentre. Tócanos hoy, tócanos en esta hora, Señor, y que tu favor esté con nosotros siempre. Señor, que esta semana tenga tu bendición cada segundo
durante estos siguientes 7 días. Señor, bendícenos con sanidad, salud a los cuerpos, protección, provisión, puertas abiertas, porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia querida, conversar con Dios es mucho más que una buena conversación. Espero que lo pongan en práctica todos los días, toda la semana, siempre. Y ustedes podrán disfrutar del mejor momento que podamos tener, y es cuando nos acercamos a Dios. Les envío un gran abrazo, feliz y bendecida semana para todos, en el nombre de Cristo Jesús.